Muy amable. A continuación, estoy presentando a la doctora Alexandra Bogarín, especialista en planificación y conducción estratégica nacional, abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, experiencia como coordinadora en la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad de Fernando de la Mora, asesora del Congreso Nacional, Cámara de Senadores, y donde la conocí fue en la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes de la Gobernación del Departamento Central. En detalle es creadora y fundadora del Centro Creativo y Cultural para el Desarrollo de la Primera Infancia Tororé. ¿Está bien pronunciado? Bien, vamos a continuar entonces dando paso a la doctora Alexandra Bogarín. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a la Fundación Paz Global por haberme invitado. Realmente para mí es un honor estar con ustedes. Y bueno, en realidad estamos en un tiempo muy especial, por lo tanto, en primer lugar, doy gracias a Dios de poder compartir con ustedes con salud esta tarde y agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia. Para iniciar lo que tengo preparado para ustedes, me gustaría plantear lo siguiente. En tiempos de pandemia tenemos que hablar necesariamente de temas que trascienden tanto el espacio educativo, el espacio comunitario y podríamos decir nuestra convivencia a nivel global. Estamos hablando de un tiempo de incertidumbre, de donde todas aquellas certezas, todos aquellos planes que nosotros no habíamos trazado y que tanto creemos y confiamos en que todo es predecible, que todo puede ser planeado, planificado, bueno, eso de alguna manera se ha derrumbado con esta situación. Hemos comprendido que la única certeza que tenemos es la incertidumbre. Por lo tanto, esperar lo inesperado y abrazar la incertidumbre es lo que deberíamos de hacer. Y a partir de ello, empezar a repensar en lo que hacían anteriormente nuestros abuelos, cómo ellos vivían, cómo ellos tenían tan arraigado esa práctica de, por ejemplo, ser previsores, de guardar la cosecha, de dosificar los recursos, de no ser sedentarios, de comer sano, de no devastar los recursos naturales con los que contaban. ¿Y por qué señalo esto? Porque en este tiempo tenemos que tener en cuenta que esta crisis, esta pandemia sanitaria, está acompañada de otras crisis que ya las teníamos y que ahora se agudizan. La crisis del clima, la crisis de la economía. Y cuando hablamos de crisis, tanto en economía como en clima, estamos hablando de una crisis que afecta a la humanidad toda y que tanto los países desarrollados como los países subdesarrollados pueden padecer sus consecuencias. Y en este sentido, esta incertidumbre, este momento de incertidumbre, nos lleva a reflexionar profundamente sobre qué deberíamos y cómo deberíamos vivir y convivir. En este sentido, la incertidumbre es completamente diferente a lo que sería la indiferencia o la ceguera voluntaria. ¿Qué significa esto? Y estoy un poco tomando en cuenta un artículo de una persona muy interesante que es Margaret Efferman, en la cual ella señala lo que se denomina la ceguera voluntaria. ¿Qué es
esta ceguera voluntaria es no ver aquello que existe y evitar ver esas realidades. Lastimosamente en Paraguay siguen habiendo abusos, sigue habiendo abuso infantil y generalmente es el entorno íntimo y familiar, como generalmente se da en este tipo de situaciones tan lamentables. Y seguimos desconociendo que es sumamente importante educar a los niños, a los jóvenes y educarnos todos en lo que es la educación sexual. Sigue siendo un tema tabú, abro comillas y cierro comillas. Y sin embargo es un tema que debemos trabajar, construir y co-construir para que realmente la educación permita prever, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Por otro lado, con la ceguera voluntaria, dejamos de ver realidades, dejamos de acompañar situaciones y de prever esas situaciones. Por lo tanto, es indispensable hoy pensar en políticas públicas que trasciendan los episodios y que realmente vayan a soluciones de fondo. ¿Cómo podemos ayudar para enfrentar esto? Y ante la paradoja de que cuanto más distantes estamos entre nosotros, porque las reglas así lo establecen, más necesitamos los unos de los otros. Hoy los educadores se dan cuenta o nos damos cuenta de cuán necesario es estar en ese espacio vital de la escuela. Y como bien decía, no por el sentido del espacio físico, sino en la convivencia y vivencia que se da en ese cotidiano, la riqueza de esa vivencia. Y en ese sentido, nos necesitamos para no perder la esperanza y para darnos inspiración, ideas y mantenernos motivados. Y en ese sentido, la tecnología es el apoyo logístico, pero no es suficiente. Definitivamente no lo es. Es una herramienta válida, poderosa, que nos permite, por ejemplo, estar conectados y expresando nuestras ideas. Sin embargo, la convivencia en comunidad es fundamental y jamás va a poder ser sustituida. Esa relación educador-alumno es fundamental. Esa relación entre pares, esa relación en familia, esa relación en comunidad es necesaria. Entonces debemos repensar y pensar cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a llegar nuevamente a eso que es tan importante, que es relacionarnos y socializar. La tecnología muchas veces nos daba la seguridad de que todo era predecible, pero no predijo esta pandemia. ¿Por qué? Porque las mismas son intrínsecamente impredecibles. Las tecnologías no nos ayudan con nuestros sentimientos. Solo acercándonos los unos a los otros nos ayuda a poder sentirnos, emocionarnos, vivir plenamente. Ahora bien, la tecnología también, como herramienta poderosa, ha tratado de hacernos entender como que ya no eran necesarias muchas cosas. Y sin embargo, antes que ayudarnos en algunos aspectos fundamentales, nos han hecho menos imaginativos, menos creativos. Por ello, la herramienta la utilizaremos, la seguiremos utilizando lógicamente porque es indispensable. Sin embargo, este es el momento de volver a reivindicar la creatividad y la imaginación. Y para ello debemos acompañar a nuestros jóvenes y a nuestros niños para explorar eso a partir de experimentos. Sí, son importantes los planes. De hecho, existen los planes y debemos regirnos, debemos seguir esos planes generales. Pero es el momento de dar libertad al docente, al educador, al guía como tutor, para que también podamos dar libertad a nuestros niños y jóvenes y escucharlos, darles ese espacio de escucha que tanto necesitan y a partir de eso lograr que ellos
tengan nuevas experiencias. En este sentido, es fundamental entender que ellos están en este dilema. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? El mismo dilema que tiene el educador. El mismo dilema que tenemos los padres, las madres, los empresarios, los políticos tal vez. Ese dilema es justamente y debe ser trabajado desde la creatividad y desde la imaginación, como siempre la humanidad lo ha desarrollado y ha dado saltos inimaginables, como por ejemplo poder estar conectados a través de Internet. Y lo que más me impresiona en este tiempo de incertidumbre es que muchas escuelas siguen funcionando exactamente de la misma manera como antes de la pandemia, con las mismas jerarquías, con el mismo plan de estudio, con la misma estrategia. Mientras otras, felizmente, aquí y en el mundo, han empezado a hacerlo de manera diferente. Han dicho, bueno, vamos a tomar lo mejor que tenemos y vamos a partir de lo que sabemos, encarar una nueva forma de educar, encarar una nueva forma de enseñar. Y esto, por supuesto, de acuerdo a mi realidad, a mi contexto, que no es igual una escuela a la otra, una comunidad a la otra. Como vuelvo a decir, reitero, es el momento de experimentar la libertad para crear y conectar verdaderamente. Y más que nunca, consolidar la comunidad educativa. Hoy necesitamos que las familias sean protagonistas de la educación. El docente como guía, como tutor, los niños como protagonistas principalísimos y la familia acompañando ese proceso. Es imposible predecir las epidemias, ya lo decíamos, porque cada una es diferente. Sin embargo, hay sociedades que lo han hecho mejor que nosotros en Latinoamérica. Y entre ellas están países como Corea del Sur o Singapur, que ya venían preparándose para este tipo de situaciones. A ellos les tomó mejor que a nosotros y que a muchos otros países. Y eso es parte de una cultura de la prevención. Entonces, en medio de esta crisis, de esta pandemia, de esta crisis económica que nos afecta a nosotros y a nuestras sociedades, es momento de reflexionar y de pensar qué tipo de futuro estamos construyendo o se requiere. Y para ello, qué tipo de economía necesitamos. Y para esa economía, qué tipo de educación necesitamos. Todos los especialistas hablan de la economía verde. Y es verdad, no podemos, o sea, es impensable seguir, y es hasta perturbador decir, ¿verdad?, que el exceso de emisiones de CO2, por ejemplo, se han sido generados en estos últimos 30 años y seguir con los mismos, con la misma generación de energía. Eso es lo que debemos repensar y debemos arreglarnos nosotros, porque fue esta generación, o la nuestra, la que debe arreglar esto para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces, ante esta incertidumbre, ¿cuál es la principal lección de este momento que nos toca vivir? En primer lugar, que la certidumbre a veces llega muy tarde y por lo tanto, y confío y creo firmemente que tenemos las habilidades tanto intelectuales, sociales como creativas para co-construir ese futuro que queremos y nos merecemos. En cuanto a la empatía, ¿por qué es tan importante y por qué es clave esta capacidad o esta cualidad? Esta capacidad, porque este es el momento de ubicarnos en el lugar del otro. Bien lo señalaban, hay niños que no tienen conexión, padres de familia que están haciendo maravillas para que sus hijos puedan acceder a las tareas, a las clases, etc. Entonces, empatizar implica que nos hagamos muchas preguntas y a partir de esas preguntas ver cómo lo estamos
cómo lo estamos transmitiendo a nuestros estudiantes, o lo estamos viviendo en nuestra propia familia y comunidad. En ese sentido, en Paraguay tenemos una situación que a veces es lacerante y dolorosa. Familias que bueno, apenas reciben las 2 comidas calientes al día. Entonces, ¿cómo estamos empatizando? ¿Cómo estamos desarrollando? ¿Y cómo estamos trabajando para ser nosotros personas empáticas y poder hacer que nuestros alumnos, nuestros estudiantes también lo sean y podamos entender y comprender en qué situación se encuentran? Por otro lado, cuando hablo de empatía, relaciono algo que tal vez muchos digan que tiene que ver. El nivel de inseguridad de nuestro país cada vez va en aumento, no solo en Paraguay, en Latinoamérica también. Un minuto Exponencialmente más. la delincuencia y la violencia ha sido altamente, ha elevado a cantidades exorbitantes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y dicen, más cárceles, más policías. No, señores, con eso no se va a solucionar el problema. Hay que tomar y hay que, en definitiva, dar soluciones de fondo. En cuanto a la resiliencia, es fundamental. La capacidad de poder levantarnos y poder avanzar, y a pesar de los traumas que pueden generar este tipo de situaciones como una pandemia, poder avanzar y tomar las mejores decisiones y fortalecernos dentro de lo que es inevitable, que es el dolor. Es inevitable el dolor de la muerte de muchas personas a nuestro alrededor, en nuestro país, pero el sufrimiento es opcional y en ese sentido la resiliencia es fundamental. Por tanto, lo que quisiera decirle finalmente es que tenemos que hacernos muchas preguntas y a partir de esas preguntas poder trabajar con nuestros alumnos, con nuestra comunidad educativa y preguntarnos nosotros mismos si estamos cumpliendo lo que tal vez esta niña en uno de los episodios de una serie que he visto recientemente me impactó. Dime y lo olvido. Enséñame y recuerdo. Involúcrame y aprendo. Muchas gracias. Muy amable, doctora Alexandra Bogarín, en el tema la incertidumbre, la empatía, la resiliencia en tiempos de pandemia. A continuación,